Hola amigos, un abrazo grande para todos ustedes. Por favor darle me gusta. Suscribirse para hacer más grande esta familia. C-190 contraataque 5-100M. 90 metros. 80 metros. Punto. Roman Dimitri redujo la distancia. Sentía como si todos los nervios de su cuerpo estuvieran al borde. Pero el conde Fabio no dio un solo paso atrás. Como miembro del imperio, no quería mostrar su miedo a El Cairo y, sobre todo, estaba seguro de que no moriría así. Un estruendo silencioso. Alto. El líder de los caballeros de Cronos. Gustavo corrió hacia adelante. Al mando del 10º de los caballeros templarios. Intuyó que debía participar en las circunstancias de su regreso. El aura que emanaba de su espada brillaba como el intenso sol. Sin necesidad de añadir ninguna explicación, Roman Dimitri demostró que era una entidad diferente a los caballeros del imperio de Cronos con los que se enfrentaba. Fue rápido. Llegó justo delante de él en un instante. Captó el momento en que Roman Dimitri cortó al enemigo y atacó inmediatamente. ¡Kaang! Silencioso estruendo. Un solo golpe. Hubo una enorme ola de maná. Gustavo siguió atacando sin parar. Y la apariencia de los dos se enredó en el ataque continuo. Era raro que alguien bloqueara el ataque de Roman Dimitri hasta ahora. Si no hubiera conocido la identidad de Gustavo, habría exclamado. Pero su realidad era una persona que lo merecía. 78º en el ranking del continente. 35º en el ranking de Cronos. Era un talento que el mundo conocía. Aunque estaba clasificado más alto que el conde Nicolás. No estaba ni siquiera entre los 10 dedos en su país. Gustavo era un ejemplo de lo poderoso que era el imperio de Cronos. Un aura de 5 estrellas que emanaba de su espada provocó una poderosa explosión. Los otros espadachines ni siquiera pudieron aguantar el golpe de Roman. Pero este empujó a Roman Dimitri para que terminara el combate en su propia línea. Por cierto. Kaang. Kaka. Roman bloqueó todos los ataques del oponente. Al mismo tiempo. Cuando los caballeros de Cronos atacaron para descansar. Apartaron a Gustavo y los cortaron con una sola espada. Rayos. Genial. Esa fue la escena de antes. Incluso en la ola del aura. El caballero del imperio, que estaba apuntando a una ruptura, se precipitó. Y Roman Dimitri cortó el pecho del oponente mientras dejaba fluir el ataque. No podía sentirse aliviado por haber matado a uno. Los otros caballeros atacaron inmediatamente y los mataron uno a uno mientras detenían el ataque de Gustavo. Roman estaba en medio del campo enemigo. Gustavo era el mejor espadachín. Pero el imperio de Cronos no era quien para frenar las riendas del ataque discutiendo sobre la equidad. Corrieron como locos desde todas las direcciones. Los ataques de los poderosos depredadores parecían devorar a Dimitri Romano. Pero fueron los espadachines imperiales los que cayeron tras una feroz batalla. 1-2. Los cadáveres se apilan aunque era una situación que debería estar en clara desventaja. A medida que pasaba el tiempo, la presencia de Roman Dimitri abrumaba a los enemigos. No tenía sentido. Gustavo salió. A pesar de que hizo un ataque de pinza como un espadachín de 5 estrellas. En lugar de coquetear, su oponente no mostró ninguna oscilación. Al principio, se consideró insignificante. Gustavo estaba concentrado en un solo pensamiento. Ganar. Y en algún momento comenzó a sentir que su oponente lo ignoraba por completo. Este cabrón. Uno de los muchos. Gustavo se convirtió en uno de tantos. No era nada especial porque fuera un espadachín de 5 estrellas. Simplemente era una mayoría un poco más fuerte. Al mismo tiempo que su ira crecía ante tal situación. Gustavo no tuvo más remedio que aceptar un hecho. Roman Dimitri es una persona más peligrosa de lo que pensaba. Si dejamos a este tipo con vida,
No sabemos cómo cambiará la cara de esta guerra. Incluso si arriesgo mi vida. Debemos lidiar con los peligros de seguir siendo enemigos del imperio. Sus ojos cambiaron para ser feroces. Mortal. Tenía una mente diferente. Cosquillas. Liberación de límites. Dentro de Gustavo. El maná comenzó a explotar como un volcán activo. Asterisco 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 Quan. Joa. 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 La forma del ataque cambió. Un aura que ardía como si fuera a derretir la nieve. Irradiando un intenso calor y conduciendo a Dimitri Romano. La potencia se duplicó con respecto a la anterior. Roman también elevó su maná para igualar a su oponente. Y contrarrestó el ataque de Gustavo de frente. Joa. 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 Un estruendo silencioso. Hubo una ola de maná. Era una zona a la que un espadachín no se atrevía a acercarse. Y Roman, Dimitri y Gustavo intercambiaron batallas como locos para comerse el uno al otro. Cada vez el suelo temblaba. El choque entre los dos soldados del Imperio de Cronos superó los límites de los seres humanos hasta el punto de que no pudieron superar las secuelas de la fuerza y cayeron al suelo. Serie de situaciones. Roman Dimitri se sintió extraño. Gustavo intuyó que el repentino cambio no se debía a sus habilidades. Ahora mismo. El oponente está usando el aura de innato, Xian Tian. Congénita. Hablaba del aura que los humanos tienen innata desde que nacen. No es un tipo de fuerza que pueda acumularse artificialmente, sino que se forma de forma natural a medida que los humanos pasan por la vida. Es solo una pequeña parte del poder. Y la energía de lo innato está directamente relacionada con la vida. Es decir, ahora Gustavo expresó su deseo de matar a Roman Dimitri. Incluso a costa de su propia vida. Últimos años. Roman Dimitri estudió los continentes. Hasta donde el mundo sabía. No había manera de utilizar la energía innata. Ya sea la de Gustavo o la del Imperio de Cronos. Era la suya propia. Gustavo expresó su deseo de derrotar a Roman Dimitri con una fuerza inesperada. Pero en realidad era una fuerza que ya había experimentado vida pasada. Había varios seres en Moorim. Entre ellos, los que utilizaban la energía natural. Cuando sus vidas alcanzaban la alarma, sacrificaban sus vidas para atacar como una efímera. Ellos también lo sabían. El hecho de que en el momento en que consuman su energía innata no terminará bien. Si la batalla termina antes de que toda su energía sea alcanzada, su vida puede ser perdonada. Pero aún así, tuvo que vivir como un pobre hombre por el resto de su vida. Reino prohibido. Ni siquiera los Moorim tocaban el aura de Seoncheon. Sin embargo, aquí en el continente de la Salamandra, descubrí una existencia que tocaba el reino del nacimiento que los Moorim también evitaban. Un estruendo silencioso. El maná hervía. Gustavo se topó con una fuerza desbocada. Pero eso no cambió el resultado. Solo eso. No hubo ningún cambio. Roman Dimitri dio a sus secuaces un año para crecer. Ahora que lo pienso. Hace un año. Roman Dimitri ya entró en una nueva etapa en el proceso de ordenar las filas de la zona noreste. Ya tenía la fuerza para ir más allá de Butler para derrotar al conde Nicholas. Pero aún tenía tiempo suficiente para solidificarla. Si es así, ¿solo los subordinados se hicieron más fuertes? No. Roman Dimitri se hizo aún más fuerte. Así como había alcanzado un nivel que otros no podrían haber imaginado en solo un año. El año pasado fue diferente para Roman. La batalla del poder y el poder. Enfrentado de frente aunque el oponente elevó su poder. No pudo alejar a Roman ni un solo paso. Ando. Eso es absurdo. Gustavo estaba asombrado. Los que usaron la energía innata. No se convierte en un idiota o muere. Aunque usó un arma secreta que no fue revelada al mundo. No podía aceptar la situación de no poder abrumar al enemigo.
Manera inusual. Gustavo fue más allá de sus límites. Si todavía no puede derrotar a su oponente, significa que Roman Dimitri no es su oponente en primer lugar. Ahora, había poco tiempo. Con el aura de naturaleza innata que estaba desapareciendo rápidamente, Gustavo tomó una decisión. Esto no será suficiente para detenerlo. Un estruendo silencioso. Silencio. Maná elevado. Roman Dimitri también preparó un golpe para verlo envuelto en un aura como una encarnación del fuego. Medio herbívoro. No necesitaba ir allí. A medida que su habilidad con la espada se desarrollaba, también lo hacía el poder de la espada mágica celestial. Los primeros 3 segundos de la espada celestial. Retumbo rizado. Choque de poder y potencia. En el momento en que el ataque de Gustavo estalló, la tormenta de aura que sacude el mundo los envolvió a los dos. Joa. 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 Asterisco 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 se levantó una nube de polvo. Cuando la energía que barrió el mundo se calmó, la gente fue testigo de una realidad increíble. Comillas punto punto punto. Punto punto punto. El comandante Gustavo ha sido derrotado. En el frío suelo, los rastros de lo que parecía ser Gustavo estaban por todas partes. Su cara estaba tan destrozada que no se podía reconocer bien. Y Roman Dimitri miró el cadáver con la misma cara que antes. Era tan fuerte como el conde Nicolás. En un tiempo, pensó que la forma en que la gente de este mundo usaba el poder era incorrecta. Pero ahora reconoce que la forma de expresar el poder hasta el límite se ha desarrollado de forma diferente a la de Moorim. Sin embargo, eso no significa que sea más fuerte que él. Cuanto más acepte el conocimiento del nuevo mundo, más recupera el poder de su vida anterior. Roman Dimitri, al igual que en Moorim, entró en un reino en el que nadie se atrevía a entrar. Cambió su mirada. El conde Fabio le miraba con el rostro pálido, sentado en el suelo. Ni siquiera se atrevía a huir. Vagabundo. Roman caminó hacia él. No había nada que bloqueara el camino. Incluso los caballeros del Imperio de Cronos estaban aterrorizados y le miraban fijamente. La mente del conde Fabio relampagueó con acento agudo. Me rindo. Me rindo. Renuncié a mi orgullo aunque la bandera blanca se levantó para sobrevivir. La expresión de Roman Dimitri no cambió. Vas a matarme. Lo sabía intuitivamente. Incluso si la bandera blanca se rinde, el oponente no le perdonará. El conde Fabio cambió su expresión. Si el oponente no permite el compromiso, romper el impulso era la única manera de sobrevivir. Romano Dimitri. Soy el noble del imperio. No importa que esté en medio de una guerra. Cronos nunca perdonará a nadie que toque a los nobles del imperio. ¿Crees que puedes hacerlo entre bastidores? Son bienvenidos. Cada noche vivirás una vida de temblores por el miedo al asesinato del imperio. La sangre se secará y perderé la cabeza por no poder dormir. Así que elige sálvame y toma solo el honor. Chilló. Abrió los ojos y miró directamente al adversario. Ampliamente. Roman dejó de caminar. Sabed el coste de mis decisiones. Baek Jung-hyuk. El hombre que era el pináculo de Moorim. Los intentos de asesinato eran rutinarios. Y aceptó la lucha como su destino. Entonces, muere. Enganchado. Apuñaló la espada lentamente. Muy dolorosamente. Como vieron los soldados del imperio. Roman Dimitri empujó al conde Fabio al abismo de la muerte. Asterisco 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 Quan. Silencioso estruendo. Una enorme explosión. El choque entre Gustavo y Roman Dimitri también afectó a la retaguardia. Comillas punto punto punto. Punto punto punto. ¿Qué es esto? Conde Vandenberg. Cortó el ejército imperial corriendo. Luego volvió la cabeza al sonido repentino de una explosión.
La ola de maná era inusual. Los soldados ordinarios simplemente se sorprenderían por el sonido de la explosión. Pero el conde Vandenberg sintió la energía del maná mezclada con el viento. Ando hay tiempo. Sí. Si algo le pasara a Roman Dimitri. Las tropas que atacaron el centro se enfrentaron a una crisis de desesperación. La razón por la que el Cairo eligió atacar desde ambos lados fue para bloquear la ruta de escape del enemigo y enfrentarse a él desde la retaguardia. Pero tardó más de lo esperado. Con la ayuda de Chris, se consiguió la victoria. Sin embargo, después de experimentar las consecuencias de la explosión, la energía ominosa que había sido apenas suprimida se elevó. No te preocupes. Lo que el comandante teme no está sucediendo. ¿Fue Chris acaso leyó sus pensamientos? Al ver que disipaba su ansiedad y se unía inmediatamente a la batalla, el conde Vandenberg se quedó sin palabras. ¿Cómo puede estar tan seguro? Esta operación era muy peligrosa. Roman Dimitri asumió el papel más peligroso entre ellos. Y dada la historia del imperio de Cronos, no era de extrañar lo que le ocurrió. Sin embargo, ninguno de los soldados de Dimitri, incluido Chris, mostró ningún signo de inseguridad. La enorme explosión solo desvió su mirada por un momento. Y luego la batalla continuó de nuevo. La fe ciega. La admiración llegó de Dimitri fue el fuerte vínculo centrado en Roman Dimitri. Dimitri era un fuerte castillo de hierro. Después de la guerra, era un hecho que Dimitri se alzaba como la primera familia de El Cairo. Eso fue entonces. Paang. Papapang. Lejos la señal de disparo se disparó. El rojo es inicio de ataque. El amarillo es retirada. Y el verde significa que has matado al comandante enemigo. Ojos bien abiertos, las bengalas mostraron claramente un color verde. Fue un logro tan impactante que las preocupaciones del conde Vandenberg quedaron en segundo plano. C-191 Nuevo Juego 1, era el momento de una larga batalla. El Palacio Real de El Cairo se sumió en un profundo silencio. Mi elección estaba en juego en el destino de El Cairo. Daniel Cairo. Incluso después de dar la orden de atacar a Dimitri Romano. A partir de entonces se repitió constantemente si su elección era correcta. Considerando el valor de la existencia como reino, estaba claro que era lo correcto. Sin embargo, dependiendo del éxito o del fracaso, el precio que El Cairo tenía que soportar era lo suficientemente extremo como para ser descrito como el cielo o el infierno. Si tenía éxito, una victoria llevará a El Cairo por un camino completamente diferente al anterior. El pueblo se sentirá orgulloso de no ceder ante Cronos. Y al mismo tiempo despejará a los rebeldes y completará el sistema como reino. Aparte del conflicto con el imperio de Cronos, seguramente será una oportunidad para escapar de la realidad de un país pequeño. El problema fue un fracaso. No terminó con la simple pérdida de tropas en la guerra. Pero podría pagar un precio más alto. Esta batalla es una guerra que movilizó a todas las tropas del frente occidental. En el momento en que sean derrotados fuera del castillo, el imperio Cronos aprovechará la oportunidad y tratará de destruir el oeste. Si el punto estratégico es cedido al enemigo, Cronos podrá desviarse de la ruta en dirección a atacar directamente El Cairo. Sin importar la inconsistencia con la Federación del Reino. La batalla que ya ha precedido justifica la guerra. Y aunque primero intervinieran en la rebelión, no hay forma de luchar contra la lógica del poder. Era la peor posibilidad. Aún así, en un estado en el que el poder del reino estaba debilitado por la guerra civil, la derrota tenía consecuencias irreversibles. Sí. Claro. Fue difícil. Si usted sabe la respuesta. No. Al menos si el precio de la responsabilidad era solo su propia vida. No hubiera estado tan ansioso y angustiado. Mis elecciones han puesto a El Cairo en un camino sin retorno. Aunque fuera una elección para el reino,
La historia del continente me haría responsable de la derrota. Y mucha gente morirá. Para el imperio que quería utilizar el Cairo de Jositamtam como cabeza de puente para la conquista del continente. Hicimos una elección que dio la causa perfecta. La opinión de la gente era correcta. Asimismo, era una persona que no encajaba en la época turbulenta. Verlo temblar de ansiedad solo en el palacio real vacío distaba mucho del rey recto e inquebrantable que el pueblo quería. No quería utilizar la excusa de que era por la juventud. Roman Dimitri solo tenía 25 años y luchaba contra el imperio de Cronos en primera línea. Es que no tiene suficiente. El Cairo tenía un rey digno de un país pequeño. Y aunque fuera la decisión correcta, no estaba convencido de que fuera la respuesta adecuada. Estaba ansioso y angustiado por el asiento del rey. Había que pagar un gran precio por una sola palabra. Así que, si tus habilidades son escasas, tratas de confiar en personas que las compensen. Eso fue entonces. Cabalgar desde lejos. Se oyó el sonido de pasos urgentes. Alguien corría por el pasillo y se dirigía al lugar donde estaba Daniel Cairo. Todavía. Golpe. La puerta se abrió. Al momento comprobé la cara de Simon al entrar. ¡Ah! ¡Dios mío! Con una expresión brillante como si lo tuviera todo en el mundo. Daniel Cairo apretó los puños. Asterisco 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 fue una gran victoria. Más allá de la pantalla. El conde Vandenberg habló con una cara que no podía contener la alegría de la victoria. Su Majestad el Rey. El Cairo gana. Hubo un enfrentamiento en el oeste. Y como resultado, el conde Fabio, el comandante del imperio de Cronos, fue asesinado y el resto de las tropas fueron capturadas. Reino de El Cairo. Los líderes que se habían reunido a toda prisa exclamaron vítores. Estaban igualmente ansiosos. Y las noticias de Occidente eran como un oasis en el desierto. Daniel Cairo preguntó: ¿qué pasará con nosotros? El peligroso obstáculo ha sido superado. Pero aún no se ha resuelto del todo el problema. Quedaba el proceso de limpieza del interior. Y se necesitaban tropas para preparar la respuesta de Cronos. Sobre todo, la seguridad de Roman Dimitri era una cuestión importante. El daño de los aliados es insignificante. Todo esto es gracias a la actuación de Roman Dimitri. Un ataque sorpresa confunde al enemigo. Mientras que Roman Dimitri se encarga del conde Fabio, que rápidamente induce la rendición de su oponente. Y en el proceso, Meocupe con acento agudo de Gustavo, el comandante de los caballeros del imperio de Cronos. Fue realmente un logro sobresaliente. Aunque Daniel Cairo dio la orden de atacar, tenía dudas sobre si podría derrotar al imperio de Cronos fuera del castillo. Tanto como eso, los genes de la derrota de Cairo estaban grabados en sus huesos. La victoria no era un resultado que conociera muy bien el Cairo. Y pensaba que era una suerte haber ganado contra las poderosas fuerzas del imperio. Por cierto, una victoria con daños mínimos. Daniel Cairo no podía ocultar su alegría. Quería vitorear como todos los demás. Pero había un hecho que no debía olvidar ahora. La guerra aún no ha terminado. La diplomacia fuera del campo de batalla es también una rama de la guerra. Si el diálogo con el imperio de Cronos no puede concluirse bien, aunque se haya ganado la batalla, podría dar lugar a malos resultados. No sé cómo saldrá el imperio de Cronos de este problema. Una vez que garanticemos la seguridad de los prisioneros en la medida de lo posible. A partir de ahora, nos prepararemos para las negociaciones con Cronos. El objetivo principal está claro. En lugar de llevar la situación al extremo a través del caos, debemos terminar este trabajo lo más pacíficamente posible. Todavía no hemos terminado la guerra civil. Aunque la aristocracia del Marqués Benedicto ha caído. Tened en cuenta que necesitan tiempo para asentar su influencia y los aristócratas imperiales. Recibiré órdenes. Una pantalla se tiñó de oscuridad. Daniel Cairo respiró profundamente.
No permitió su descuido. Pero un aura de alivio se extendió por su rostro. Asterisco 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 llanuras occidentales. Un cálido fuego ardía en un lugar poco poblado. Juareuk. Gorgoteo. Esta guerra, como dijo el conde Vandenberg, solo tuvo daños mínimos. Pero esa era la norma de la guerra general. Y eso no significaba que hubiera muy pocos muertos. Cientos de personas dieron su vida por la operación. En ocasiones, los despiadados comandantes no realizaban funerales debido al caos. Pero Roman Dimitri se quedó hasta que todos los cuerpos fueron quemados. La muerte era familiar. Había presenciado muchas muertes en mi vida anterior. Pero intentaba no acostumbrarse a la actitud de aceptar la muerte aparte. Gente que arriesgaba su vida por sí misma. Aunque era su elección, sabía bien que en el momento en que aceptara los sacrificios de la gente como algo natural, el comandante perdería su confianza. También a Román. Porque en un momento dado se vio obligado a hacer sacrificios. Mirando las llamas ardientes, mostró respeto por ellas. Asegúrate de limpiar los alrededores. De acuerdo. El funeral ha terminado. Roman Dimitri, que dejó a Chris para limpiar, volvió inmediatamente al castillo y comprobó el estado de los heridos. Espacio amplio. Estaba lleno de heridos. La gente gemía de dolor y buscaba un terapeuta. Y numerosos terapeutas controlaban el estado de los pacientes para ver dónde aparecían antes de abandonar la batalla. Roman Dimitri se puso en contacto con el conde Fabius y ordenó que los sanadores de la capital fueran enviados al oeste. Dimitri prometió ocuparse de su seguridad. Y el conde Fabius envió a tantos terapeutas para asegurarse de que se hiciera el trabajo. Todos se dedicaron al tratamiento. No se trataba de un tratamiento sencillo, sino que se vertía una poción costosa en función de la afección. Los otros soldados lo vieron, sabiendo que la escena que tenían delante provenía de Roman Dimitri. Se quedaron realmente asombrados. Impresionante. Usando pociones para curar a un soldado. Aunque Dimitri tenga mucho dinero, debe ser todo gracias a Roman Dimitri Sama. Esta guerra. La forma de mirar a Roman Dimitri cambió. La fuerza abrumadora despertó el asombro. Y no tuve más remedio que admitir sinceramente que se ocupara de los soldados una vez terminada la guerra. De hecho, incluso al principio, no entendía la lealtad ciega de los soldados de Dimitri. Pensaba que las órdenes de Roman Dimitri eran realmente insensatas para saltar a un pozo de fuego. Pero después de ver su trato, me di cuenta de cuál era la fuente de la confianza. Roman Dimitri. Él no descuidó a su gente, para que estuvieran satisfechos con el presente. Les dio un trato que nunca habían recibido en ningún otro lugar. A primera vista, dijo que si morían o quedaban mutilados en la guerra, enviaría a su familia una compensación adecuada. Seguir a Roman Dimitri no es una tarea fácil. Estaba destinado a visitar siempre un lugar peligroso tanto como su reputación en el continente. Pero aún así, era un ser digno de su lealtad. Cuando el tratamiento llegó a su fin, había una existencia hablando con Roman Dimitri. ¿Puede dedicar un momento? Es el jefe del Estado Mayor del Oeste. Era el barón Noel. Asterisco 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 el Estado Mayor es el cerebro. En lugar de luchar directamente en el campo de batalla, diseña un plan y dirige la situación para que sus piezas de ajedrez vayan en la dirección ideal. Esta vez no fue diferente. Sugirió una dirección estable aunque fuera un poco espabilado. Mientras vivía en el frente occidental, experimentó numerosas batallas. Y el dolor que había experimentado no permitió la operación de Roman Dimitri en su mente. Hasta el final, el barón Noel era escéptico sobre la operación. Teniendo en cuenta la fuerza de Cronos y el Cairo, no se podía garantizar la batalla fuera del castillo. Por cierto, fue una gran victoria. El barón Noel se enfrentó a su propia realidad al ver que abría las puertas y volvía a las puertas doradas. Jin Yi Ei Xiang. He ido hacia atrás. Flora Lawrence.
Insistió en creer en Roman Dimitri hasta el final. Aparte de que ya había establecido una relación en la zona noreste. Era una persona que sabía captar la tendencia y aceptarla. La decisión de abrir las puertas. Y la sugerencia de confiar en Roman Dimitri y proteger el poder lo más posible desde la retaguardia. Tal pensamiento abierto finalmente produjo los resultados más positivos. La vista estaba abierta. Ahora no es el momento de insistir en el avance hacia la capital. Pero era necesario para desarrollar como una persona adecuada para el frente occidental. Para hacer un compromiso. El barón Noel encontró a Roman Dimitri. Se trasladó a un lugar raro. Y pronunció palabras sinceras. Comillas. Nos disculpamos por mirar negativamente el juicio de Roman Dimitri en el ínterin. Realmente no podía creerlo. La realidad a la que me enfrentaba como asesor de un país pequeño no me permitía tomar decisiones como las de hoy. Pensé que había adquirido mi propia experiencia en el frente occidental. Pero supongo que era una visión limitada. Así que solo quería dar las gracias junto con mis disculpas. Gracias a esto, el frente occidental y el reino de El Cairo estaban a salvo. Barón Noel. Era una buena persona. El mundo que le tocó vivir solo le obligó a tomar decisiones negativas. Y era apto para el frente occidental. El Cairo. El país llamado el Pequeño País fue apoyado por gente como el barón Noel. Por la razón que sea. Había seres sanguíneos y sudorosos al frente. Y gracias a su existencia, El Cairo sobrevivió a la invasión de las potencias extranjeras. Dijo Roman. No. En el campo de batalla. La confianza ciega es un veneno mortal. No voy a seguir ciegamente mis decisiones. Pero es imprescindible que tenga una opinión discrepante. Solo así podremos llegar a una conclusión más idónea. El barón Noel hizo su parte. Y al final ganamos la guerra. Gracias por decir eso. Por cierto, ¿qué piensa hacer en el futuro? Habiendo asegurado los prisioneros de Cronos. Teníamos la ventaja en la mesa de negociaciones. Cambió el tema. Todavía queda trabajo por hacer. La guerra solo terminará realmente cuando las negociaciones con Cronos concluyan con éxito. Y toda la cúpula pensó en ello con esperanza. Pero Roman pensaba de otra manera. La situación no es tan esperanzadora como pensábamos. Comillas. ¿Qué quieres decir? Precedente en el pasado. Roman Dimitri afirmó la elección de Cronos. Aunque tengamos muchos prisioneros de guerra, el imperio de Cronos nunca nos permitirá negociar.